Muy buenos días, Gaby Borrallo. Es un placer tenerte con nosotros en la segunda estatutaria de la Sociedad Mexicana de Cardiología aquí en la Ciudad de México. ¿Quién más experta que tú, cardióloga clínica, maestra, investigadora del Centro Nacional de Investigadores, así como presidenta saliente de la ANCAM, primera mujer, y además creadora del sistema Por Todo Corazón y Código Infarto del IMSS, que ha sido un éxito? Y te confrontaste después de haber iniciado tu programa de Código Infarto del IMSS con la pandemia. Y ahí nos cambia la forma de hacer las cosas, en donde tuvimos que utilizar nuevos métodos para poder llegar hacia nuestros pacientes, para poder tratar y entendernos y seguir avanzando dentro de lo que hacemos en la medicina, tanto en la academia como en la clínica. Cuéntanos sobre el tema que estás coordinando el día de hoy, las enseñanzas, lo aprendido durante la pandemia y la telemedicina. Muchas gracias, Pati. Siempre es un gusto convivir contigo, platicar de temas científicos y de otros temas. Muchas gracias a la Sociedad Mexicana de Cardiología por la invitación. Felicidades a Jorge, a todo su equipo, por esta segunda estatutaria de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Sin duda, Pati, la pandemia nos cambió la vida y yo quisiera englobarlo en 3 ámbitos, como tú ya lo señalaste. El primero de ellos, ¿qué pasó con los pacientes, ¿no? Que es nuestro centro siempre, el paciente. El paciente realmente hubo una sobremortalidad, como tú sabes, del 55% en México. Fue el país que más sobremortalidad tuvo. Esta sobremortalidad se atribuye a las complicaciones cardiovasculares y a las enfermedades crónicas que eran coexistentes en las personas de edad avanzada y que tuvieron COVID. Entonces, hablar de más del 50% de muertes, es de 1.4 millones de personas, fue algo que nos afectó en todos los sentidos. Obviamente, la atención que se le dio al paciente fue muy variable. Las instituciones hicieron un gran esfuerzo con el gobierno federal para destinar camas para la atención de COVID. En el IMSS tan solo te hago una cuenta de 3. Tenemos 35,000 camas y destinamos en el momento más crítico 20,000 camas. Por lo que te has de imaginar qué pasó con la atención ordinaria. Se descuidó completamente. Exacto, hubo un rezago. También te quiero comentar que el propio paciente tuvo mucho temor y acudió más tarde, aún presentando una urgencia, ¿no? ¿Y qué hicimos nosotros? Hicimos una estrategia para recuperar los servicios. Afectó en todos los sentidos este retraso, el pensar que ir a urgencias iba a infectar el paciente, afectó sí. Pero ¿qué hicimos? Una estrategia de recuperación de servicios y hoy te puedo decir que hemos logrado ya superar la era prepandemia. 2019 hemos logrado ya dar mucho más atenciones, sobre todo en el IMSS. Tenemos un promedio, o teníamos antes de la pandemia, de atenciones de 150 millones de atenciones. El año pasado ya logramos 190 millones de atenciones, con todo un gran esfuerzo, recuperando las camas, haciendo un balance adecuado, siempre aplicando medidas de contención como la sana distancia, el tener el gel, el hacer muchas cosas, pero sí hubo una estrategia de telemedicina que fue la consulta digital. Hicimos la consulta digital en los primeros niveles de atención para aquellos pacientes de alto riesgo para acudir a los servicios de urgencias y a través de la llamada de consulta digital nosotros logramos más de 4 millones de consultas. Qué fantástico. ¿En cuánto tiempo ustedes cayeron en decir tenemos que replantearnos, tenemos que crear otro sistema, estamos teniendo un problema serio de salud en nuestro país? Desde el 2020 se pensó y en el 2021 caminó perfectamente. Es más, hoy
se sigue dando la consulta digital. Claro, ya se quedaron esos sistemas que no habíamos experimentado, que estaban en nuestras manos, a nuestro alcance y sin embargo no los habíamos utilizado. Esto nos hizo cambiar completamente y abrir nuestras mentes a nuevas formas de atender a nuestros pacientes de manera más expedita, más eficiente y llegar a mucho más gente. Sí, otro aspecto, Pati, el de la educación médica continua. ¿Qué pasó? Totalmente cambió, ¿no? Hoy estamos regresando a todos los eventos presenciales, pero ¿qué pasó tanto en el ámbito institucional como en la propia ANCAM? Hicimos 5 reuniones regionales que nos multiplicó la convivencia, el número de asistentes, el número de personas de todos los países que participaron, nos unió y hoy por hoy creo que esta modalidad igualmente se quedó. La modalidad de hacer conferencias e intercambiar se quedó, llegó para quedarse. Y bueno, finalmente la investigación. La investigación, por supuesto, también ha sido más fácil. Hoy ya hay grupos colaborativos que se reúnen, pueden hacer mejor colaboración para reunir requisitos, más data, hacer proyectos que puedan unir a más países, sobre todo en América Latina, que tenemos muy buena comunicación. Utilizando la inteligencia artificial en distintos niveles, ¿no? Para crear datos, para tener los datos más rápidos y más precisos y llegar a conclusiones más rápidas de estudios que antes cuánto tiempo tardaban en presentarse. Entonces, la pandemia nos dejó mucho dolor, pero también nos dejó tremendo aprendizaje, cambiamos el chip como humanos de cómo aplicar toda esta inteligencia artificial a nuestro conocimiento, ampliar el conocimiento y globalizar la educación, porque gracias a esto estamos al nivel de cualquier país de primer mundo en cuanto a la medicina. Sí, y ya nos metimos a los sistemas y la inteligencia artificial tendría que ayudarnos a dar una medicina de precisión. Es decir, yo tengo un conjunto de características como paciente y finalmente algoritmos que yo puedo cruzar y decir, esta puede ser tu medicina de precisión, pero siempre el criterio clínico, ¿no? Así es. Ante todo. Ante todo el criterio y no deshumanizarnos en la relación médico-paciente, pero con dispositivos y algoritmos que nos van a ayudar a ser más precisos, más rápidos, más eficientes y abordar a más pacientes. Es así. Gaby, un placer y felicidades por todo tu trabajo. Eres una gran médico, una gran investigadora y un orgullo para nosotros. Muchas gracias. Y qué decir de orgullo, Pati, un gusto, siempre. Gracias.